Muy buenas, soy Sara Yaringaño y hoy le voy a explicar cuál es la importancia del tapete cuentacuentos. Primero viéndolo dentro de lo que son los procesos cognitivos, lo que son las sensaciones. De manera básica lo podemos relacionar con eso, pero en sí, aquí viene lo que es otra cosa, lo que es el cuento. Y por qué es importante sí para el niño, y a la vez cómo este llega a potenciar muchas partes de lo que es el proceso cognitivo. Comenzando entonces definiendo lo que es el cuento. ¿Qué viene a ser un cuento? Mayormente es una narración breve, suele ser rápida, no es muy extensa como tal, y a la vez está hecha más que nada de ficción. Se le puede relacionar rápidamente con el niño en sí, el cuento está más que nada dirigido al niño, pero no podemos pensar de que está dirigido al niño por el tema que abarca o que no, sino también por el nivel de desarrollo que presenta en ese momento. Me explico. El nivel de desarrollo de un niño y el de un adulto son diferentes. Creo que eso es algo que todas entendemos. Pero al momento de quizás presentarles una lectura, no hay que pensar que esta va a estar dirigida al adulto o al niño de acuerdo al tema del que trata. Por ejemplo, si yo tengo un libro de Blancanieves, no puedo pensar en este directamente para el niño solo porque suele ser sencillo de entender un cuento como tal, algo de ficción. O también pensar de que, digamos, un cuento que hable sobre ciencia está dirigido a una persona mayor, porque le guste más, lo entienda más. No hay que pensar de esa forma, que es por el tema, sino en sí por las mismas características que presenta. El cuento suele estar más dirigido para lo que es el niño por el mismo hecho de que es algo breve y no muy complejo, que como sabemos en este momento el niño está en proceso de lo que es un desarrollo para llegar en sí a lo que es una plenitud. Ahí es donde viene a ver por qué el cuento va dirigido a los niños en sí y su importancia como tal. Al ser claro, obvio, que todos en sí necesitamos de una lectura, no es algo de lo que tengamos que discutir en sí. Y también, entonces, ¿qué tipo de lectura se le tiene que dar a un niño? En ese sentido hablaríamos de lo que es el cuento. Repito, no en sí por los temas que abarca, sino por cómo son sus características propias, que se adecúen a ese estadio. Por ejemplo, acá tengo lo que es La Bella Durmiente. Este es un cuento, seguro muchas lo han leído, que como pueden ver desde el comienzo, lo que es la portada presenta un dibujo. Algo que como ven es atractivo como tal. Tanto sea el dominio de los colores, el tamaño, los propios personajes, que como sabemos sí es algo interesante y llamativo para un niño. Otra cosa que también podemos apreciar y que podemos diferenciar de, digamos, una novela es lo que es el tema de la letra. No suele ser en cantidad, suele ser letra grande para que el niño pueda comprenderlo. Por ejemplo, acá tengo otro tipo de cuento en donde más que nada está el sistema de interacción. Como pueden ver, tiene algunas características diferentes en sí, como por que acá se maneje este tema, pero en sí todo suele ser lo mismo. La letra es grande, no es abundante, maneja mucho lo que es el tema de las imágenes, pero a diferencia del otro es que este es más un cuento, digamos, interactivo. El niño puede leer e ir interactuando. Y aquí es donde derivamos otra cosa. Cuando un niño lee un cuento, él solito se concentra acá. Maneja su vista, maneja parte del lenguaje, maneja la comprensión, la memoria, pensamiento. Pero, ¿qué pasa, digamos, con el tema de lo que es dentro de las sensaciones, ya no por ahí, el oído? Le escucha. El niño en realidad escucha el cuento. Puede escuchar quizás sonidos, pero alguien que le cuente como tal. Ahí es donde deriva lo que es un cuentacuentos. Alguien que te va narrando lo que es un cuento. Esa persona va, agarra, te pone a narrarte, te pone a hablarte. Ahí se completa lo que es la parte de lo que es la escucha. Pero ahora también, centrándose en lo que son las sensaciones. El niño, con este tipo de cuentos, por ejemplo, y que yo sea un cuentacuento, ¿cómo siente? ¿Cómo saborea? ¿Cómo tiene gusto? ¿Cómo huele? Ahí es donde sale, por ejemplo, lo que es el tapete cuentacuentos, donde, como bien ahorita lo estamos manejando, va el tema de crear personajes, crear objetos que puedan ser manipulables. También ahí se le puede agregar lo que es el tema del olor o incluso del gusto. En sí, entonces el tapete cuentacuentos lo que nos da es una mayor variedad a la hora de querer manejar lo que son las sensaciones, por completo. Un cuento como tal te maneja lo que es la vista, te maneja quizás lo que es la escucha, si es un cuentacuentos. Pero ¿qué pasa con las otras? Que en realidad son parte
de una persona, pero muchas veces se le suele dar más prioridad a ese tema, de lo que es la vista, lo que es el escuchar. Pero ¿qué pasa con las otras? Del tacto, del gusto, del olfato. Y eso en sí es lo que nos da o nos puede propiciar lo que es el uso de un tapete cuentacuentos. Poder darle al niño, poder estimular al niño de todas las formas posibles. Hasta ahí entonces creo que puedo explicar lo que es la importancia del tapete cuentacuentos. Repito, en todo caso, va del hecho de que por medio de lo que son las sensaciones se pueden abordar por completo. Gracias.